¿Cómo hace el Estado para elegir normalmente? ¿Cuál es su máxima? Esas son mis teorías. A cumplimiento de los mínimos requisitos, gana el de menor precio. Esa es su lógica, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cómo hace? Dice, vamos a concursar a Pitufo, a Gargamel y a Goliat. ¿De acuerdo? ¿Y qué hace normalmente? Dice, o qué pasa en realidad. ¿Tú crees que si Pitufo cumplió con los mínimos, no va a pasar Gargamel y no va a pasar Goliat? Me refiero a los tamaños, ¿no? Obviamente. Va a pasar. Listo. ¿Y quién crees que va a ser más barato? ¿En serio Goliat? No, va a ser Pitufo. Y termina el concurso y Pitufo no puede con la carta fianza. Pitufo era un cascarón de empresa. Goliat y Gargamel le imputaron el que ganó y mil cosas más. Y luego el Estado, y no solo el Estado, también el público en general, el privado también se pregunta, ¿en qué fallamos? Claro. O sea, elegiste al más débil y al más barato. Si ese es tu driver para elegir, vas a tener siempre lo que tienes. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Delgado y me acompaña el día de hoy Víctor Velázquez y Augusto Gutiérrez. Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Ruta Crítica, ese podcast que hemos lanzado en CAI para dar propuestas de valor al sector de infraestructura. Como adelantaba, nos acompaña Augusto. Augusto es un líder de la industria, tiene más de 30 años de experiencia, ha participado y ha visto de cerca el trabajo de las asistencias técnicas en los Juegos Panamericanos, en la RCC, en las escuelas bicentenarios y con lo nuevo que viene también los hospitales del PRONIS. Así que vamos a tener hoy un capítulo muy interesante. Vamos a hablar del valor agregado de las PMO y de las asistencias técnicas. Bienvenido, Augusto, a Ruta Crítica. Gracias. Muy amable. Un gusto poder conversar contigo, ¿no? Quisiéramos empezar el podcast con alguna pregunta general para un poco abrir esta conversación. Augusto, tú has tenido la suerte de ver el rol de la asistencia técnica desde ambos frentes, si se puede decir de alguna manera. Obviamente es un trabajo conjunto, pero desde ambos lados, ¿no? Bien siendo parte del contratante directamente o bien estando dentro de la asistencia técnica y liderando los equipos de la asistencia técnica. ¿Qué beneficios, de manera general, como para abrir la conversación amena que vamos a tener ahora, encuentras tú en contar con una PMO o que el gobierno peruano en todo caso se asesore de una asistencia técnica para el desarrollo de proyectos de infraestructura? Pues muy interesante tu pregunta. De nuevo, primero déjame agradecer mucho por la invitación. A mí me genera mucho interés poder compartir las cosas que han ido pasando desde Lima 2019 y estos temas de asistencia técnica en las cuales creo mucho. Y creo mucho, para responder tu pregunta, porque yo mismo me siento un resultado de esa asistencia técnica, ¿no? Como tú bien decías, la primera vez que yo participé de estos proyectos en Lima 2019, yo era parte del cliente, entonces yo era el asesorado. Y tenía una densidad de asesores por asesorado, creo yo, adecuada, que permitió la exposición y la cobertura sobre las acciones que yo tenía. O sea, yo para ese tiempo ya tenía 25 años de experiencia, pero nunca había afrontado unos Juegos Panamericanos, que además son unos juegos que deben ser más o menos el tercer o cuarto evento masivo, deportivo, mundialmente hablando. Entonces, ¿cómo haces eso si nunca lo has hecho antes? Entonces necesitas asistencia técnica. Pero claro, necesitas asistencia técnica con todo cariño y respeto de gente que sepa del tema y lo haya hecho antes, ¿no? No de tus amigos que son consultores locales y que creen que saben o que creen que pueden extrapolar una experiencia que si no la has tenido antes jamás la vas a poder transmitir. Entonces, yo creo que este proyecto, este portafolio de proyectos que al final fue Lima 2019, generó esta manera de hacer las cosas con una asesoría adecuada, con la densidad adecuada, con la profundidad adecuada. Nada es perfecto, pero en general ayudó mucho y los Panamericanos fueron un éxito. Pero también hay que dejarlo claro, fue porque la gente estaba muy comprometida.
la asistencia técnica o el asesoramiento sin gente que esté totalmente comprometida para querer hacer lo que están desarrollando, sería imposible. Puedes tener al mejor asesor, pero si el asesorado no tiene la intención y no tiene, ¿sabes?, el incentivo propio que le nace, no sé, del corazón, de la mente y todas las partes del cuerpo que quieran comprometerse, no se podría. Perfecto, Augusto. Ya que hablaste, Augusto, de experiencia de Lima 2019, yo creo que vale la pena profundizar un poco cómo fue esa interacción, ¿no? Tú que comentabas que estabas de parte del cliente, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué insights nos puedes contar de esa interacción? Esa primera experiencia creo que el Perú en general con una asistencia técnica de ese tipo para el desarrollo de proyectos y con un objetivo tan grande y tan importante, ¿no? En poco plazo. Todos recordamos un poco el contexto de la situación, cómo se dio, de que había pasado mucho tiempo sin haber desarrollado la infraestructura, que teníamos plazos acortados y se tomó la decisión de optar por una asistencia técnica como una salida creativa para resolver el problema. ¿Cómo fue esa primera experiencia? ¿Qué cosas nos puedes contar de ese caso? Yo llegué a Lima 2019, entre comillas, tarde. Llegué en el 2018. Pero porque yo quería antes venderle algo a Lima 2019. Lo digo en serio. O sea, yo tenía mi propio negocio y pretendía, como digo en mi familia, ponerme la estrellita en la frente, porque yo sé que ni mundial ni olimpiada vamos a tener, por lo menos creo que yo no lo voy a ver. Entonces dije, esta es la oportunidad de participar de algo grande, y claro, yo para ese entonces quería venderle algo. Al final, cuento corto, la vida me llevó por terminar siendo contratado como asesor, pero de la parte estatal, porque no entendían un poco los contratos o la manera en que la asistencia técnica, digamos, hacía la parte de infraestructura. La administración, que fue la que me contrató de Lima 2019, hablaba de, no entiendo la valorización, cuando ahora sabemos que es una aplicación de pago en el caso de los contratos NEC para la infraestructura permanente. Entonces, yo entré a eso, al final terminé por haber estado tan contactado como project manager de uno de los contratos, reemplazando al anterior project manager, y claro, yo digo, fue la primera vez en un proyecto de infraestructura deportiva para un evento deportivo grande, primera vez en el Estado peruano. Nunca había trabajado por el sector público, primera vez sin elegir mi equipo yo, porque yo los últimos años tenía la empresa y entonces yo elegía los equipos. Primera vez con un contrato NEC, primera vez con una dispute board. Te puedo contar 10 o 15 primeras veces. Interesante. Entonces, si no tenías a alguien al costado que te dé alguna orientación o una respuesta mínima a tus dudas, iba a ser bien difícil afrontar esto. Entonces, ahí nomás empiezas a apreciar cómo es tener, nuevamente, asistencia de quien sabe y en la densidad y cobertura adecuada. ¿No surgieron dudas, ya que mencionaste ahora estos contratos NEC? Porque era cuando ganó el Reino Unido, ¿no? Para poder dar este tipo de asistencia, para poder asistir, digamos, para que se logre el objetivo. ¿Cómo fue, digamos, esa impresión de que ahora se va a utilizar un contrato que acá no se había utilizado hasta ese momento antes? Claro, porque en el Perú más o menos que alguna costumbre de FIC podía haber en el sector privado, principalmente temas de energía, o cuando financia el BID, claro, ¿no? CEDAPAL. O el Banco Mundial, claro, el CEDAPAL, que tienen tantos exacto. proyectos, todavía Claro. se meten en el Confidic. Claro. Yo cuando, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo sé cuando identifiqué el Panamericanos el 2013, cuando lo ganamos, se lo ganamos a Santiago. Uh-huh. El 2015, que yo ayudaba a una empresa británica, Arup, que después llegó a Lima 2019, le propuse, le dije, debemos hacer algo, porque ya estamos tarde en el 2015, les decía, y vamos a necesitar probablemente hacer design and build. Entonces ustedes, que son los tromes del diseño, podrían ayudar con esto. Y me dijeron, sí, a ver, intentemos algo. Para ese tiempo yo era consultor independiente de ellos. Y en el 2017 se firmó el acuerdo, y justo Arup fue una de las empresas que vino con Mace. Uh-huh. Entonces, en ese juego de cosas, ya me perdí un poco en la pregunta. La pregunta era sobre cómo fue el desafío, digamos, de un implementar contrato un totalmente contrato que no nuevo. se había Entonces, implementado. el 2017 gana, como dijiste tú bien, el Reino Unido,
y ellos dicen, ok, al final el G2G es un marco de excepción. Yo lo describo así, ¿no? El acuerdo gobierno-gobierno es un marco de excepción para hacerlo diferente. Pues si no tenemos que usar la ley de contratación pública, suma alzada, precios unitarios, concurso, oferta, que de eso podríamos hacer un podcast completo otro día. Entonces dijeron, ok, nosotros proponemos usar este contrato. Opción F, para empezar ya y con incentivos y castigos para terminar a tiempo. Porque la opción F solo por sí sola no te asegura terminar a tiempo. Tienen que haber otras cosas más que ponerle dentro del contrato y las opciones X y todo lo que tenga que ver con el alcance. Entonces, en ese juego fue que colocaron el contrato. Ahora, como siempre digo, si me preguntas si el contrato se entendió la primera vez, yo siempre lo diré y alguien puede discrepar conmigo, tal vez mis compañeros que fueron los project managers. El que diga que lo aprendió la primera vez, le falta la verdad. Claro. Porque una herramienta de ese tamaño no se puede aprender en una sola vez. Entonces, una vez en Chile me dijeron, oye Augusto, o me presentaron y me dijeron, viene a hablar Augusto Gutiérrez para presentarnos el caso de éxito del NEC en los Panamericanos. Y entré y dije, bueno, yo voy a contar el éxito de los Panamericanos y vamos a ver cómo funcionó el NEC en esos Panamericanos. Como diciéndoles, perdone, pero si la gente no entendió, ¿cómo va a tener éxito? ¿Ya? Y te lo dice alguien que fue uno de los primeros project managers, porque claro, nuevamente tuve a alguien, en ese caso fue de Maze y también gente de Arup, pero la gente de Maze me enseñó el tema del NEC, que antes ya lo había visto con otras personas acá en Perú que ya lo usaban, que eran de Reino Unido. De hecho, tengo a Mark Griffin en el equipo, que él fue el primero que me enseñó, ahora él trabaja en Glitz, pero fue el primero con el que hablamos de NEC en el 2017, cuando recién acababa de ganar el acuerdo gobierno-gobierno del Reino Unido. Entonces eso es un poco lo que pasó. Lo conocemos a Mark, le mandamos un saludo, seguramente nos va a ver en el podcast. Así, y otra cosa, con él y con Milenka Valareso, que también es de Glitz, vamos a ser 3 de los 5 revisores de la nueva versión en español. Sí, nosotros lo vamos a traducir, no somos profesionales traduciendo, pero sí somos los que vamos a revisar. Qué interesante, Augusto. Si tú ves en retrospectiva, nos contabas esta experiencia inicial, ¿no? Ahora has tenido la experiencia de participar como líder, country manager de Glitz y ver la evolución de esa relación de asistencia técnica con el Estado peruano, el gobierno peruano. ¿Qué evolución, qué notas, qué cambios crees que se ha generado desde esa experiencia en el 2019 y las experiencias actuales que tenemos con el recorrido de la RCC ANIN y de Escuelas Bicentenario, de varios paquetes, ¿no? De acuerdo. Claro, cada proyecto es distinto y cada asistencia técnica o servicio de asesoría o consultoría, porque al final es una consultoría, es distinto en la medida que el cliente no necesariamente quiere lo mismo. Vamos por los extremos. En Lima 2019, pues, hubieron muchos asesores que no solo fueron para infraestructura permanente, fueron también para infraestructura temporal y fueron para la planificación, la preparación y operación de los juegos, ¿no? De hecho, de los 1.100, 1.200 millones de dólares de inversión sobre esos Panamericanos, solo 500 millones de dólares fueron para infraestructura permanente. Yo creo que 100 o 200 millones fueron para infraestructura temporal y todo el resto, que son como 600 millones de dólares, fueron para planificación, operación y mantenimiento de los juegos, que no es poca cosa. Entonces, en ese juego de cosas, ahí fue más que nada asistencia técnica. Pero si te vas al otro extremo, por ejemplo, en lo de Pronis, en Pronis vamos a hacer un poco más la PMO, vamos a hacer un poco más la oficina de gestión de proyectos, pero eso es por una decisión del cliente. O sea, el cliente en este caso prefiere que nosotros seamos un poco más ejecutores de la gestión que asesores de la gestión, ¿no? Entonces, Importante diferencia. Ni uno ni otro es mejor o peor, es qué quiere la organización. Yo lo mido desde el lado de la transferencia de conocimientos en el primer caso, vuelvo a lo mismo, con la densidad adecuada y la cobertura adecuada y el mix adecuado, va a quedar ese conocimiento en la gente que está participando. Al final, eso es lo que siempre queda. El conocimiento queda en la gente que está participando. En ese caso, no sé, la densidad puede haber sido, en el caso de Panamericanos, de 1 a 10 o de 1 a 5, depende cuál era el sector donde estabas. Es decir, un asesor por 10 asesorados o un asesor por 5 asesorados. En el otro caso va a ser, en el caso de Pronis, probablemente vaya a ser 1-1, es decir, va a ser más por cada asesor o por cada ejecutor de gestión,
va a haber uno del PRONIS. Vuelvo a lo mismo, ¿uno es mejor que el otro? No, depende de cada cliente, de cada organización. Lo que sí creo que el conocimiento podría estar mejor y más profundo en este lado, ¿no? En el lado de PRONIS, como no, también va a depender, vuelvo a lo mismo, de quién va a recibir ese conocimiento. Entonces ahí hay un poco, es como se ha ido moviendo en nuestro caso los G2E, porque este es el cuarto, para mí es el tercero como Glitz y el cuarto, sería el cuarto porque el primero fue como cliente, ¿no? Ya, claro, interesante lo que nos cuentas, Augusto. Ahora, si bien es cierto, las entidades finalmente específicas terminan siendo diferentes, ¿no? Un proyecto especial en el caso del PIP, la ANIN, ¿no? Y los Panamericanos, pero me imagino que gran parte de los funcionarios se ha ido moviendo, digamos, en todas estas estructuras que se han ido creando para el desarrollo de estos proyectos. ¿Tú cómo has visto la evolución de esos profesionales desde la primera experiencia a la experiencia que tienen ahora, ¿no? Excelente pregunta. Mira, al comienzo alguien podría decir, mira, lo que pasa es que los que participaron en estos proyectos desde el lado del gobierno ahora trabajan en empresas extranjeras, literal, ¿no? Empresas británicas, empresas francesas, hay gente que ahora está trabajando también del lado coreano, no sé, seguramente va a haber gente que trabajará del lado japonés, en el G2E que tienen con Japón y en el lado canadiense. Pero también ha pasado, y yo ya lo he visto en Escuela Bicentenario, gente que ha trabajado en el contratista y ahora es parte del Project Manager. Hablando del contrato NEC, sí. Ustedes saben que el contrato NEC tiene estas 4 figuras, ¿no? El cliente, el Project Manager, el contratista y el supervisor. Bueno, hay gente que ha estado en el contratista, siendo el representante del contratista, o sea, el par del Project Manager, y ahora trabaja en el equipo del Project Manager. Entonces, ¿quién gana al final? El sector. Eso, yeah. Porque, y no solo el sector infraestructura general, sino el sector público de infraestructura. A mí siempre me emociona escuchar, por ejemplo, a gente del sector público cuando hablo con ellos y me dicen, sí, es que el early warning y el evento compensable y los registros de los riesgos. Y te das cuenta que el nivel de sofisticación se elevó. Y el cost management, y hay que ver la contingencia. Pero eso en el sector público yo no lo escuchaba. Yo siempre he trabajado en el sector privado, pero he tenido contacto con el sector público con mucha frecuencia, y eso yo no se lo escuchaba. Y para ser honesto, ni al privado. O sea, ahora hablamos con otro lenguaje influido por estas herramientas que trajeron esta asistencia técnica y que han elevado el nivel. El que gana es el sector. Claro, porque quien pone la valla abajo no va a generar incentivos para que el del frente levante la valla. Todo el mundo se va a quedar a ese nivel, ¿no? Entonces, si es que justamente levantamos la valla de un lado, el mercado se va a volver más competitivo. Y para completar esa idea, cuando vino Lima 2019 y hubo esta asistencia, así como para Augusto y su equipo fue la primera vez en muchas cosas, para el contratista lo mismo. ¿O acaso COSAPI cuántos NEC había utilizado? ¿O HLA cuántos NEC había utilizado? Para todo. O no sé, o DBC, los de Chile, o SACEM de Uruguay, ¿cuántas veces habían usado NEC? Entonces, eso que hizo al final de cuentas, hizo que el otro lado, la contraparte, que es el contratista, empiece a elevar también su nivel. Y ya encuentras gente en empresas, independientemente han logrado sus registros, por ejemplo, para ser Project Manager acreditado del NEC. Y de manera independiente, no es que la empresa los empuje a eso, sino que ellos ya se han dado cuenta que necesitan ese nivel si van a jugar en este juego. Han identificado oportunidades también, ¿no? Absolutamente. ¿No? Sin duda, porque no solamente era Lima 2019, también hubo visión de lo que venía, ¿no? Para futuros contratos, como de hecho ha venido pasando. Claro, si RSC ya tomó el modelo de este contrato, porque, bueno, otra vez ganó Reino Unido, y ahora ya se masificó, y ahora ya cambió la ley y lo tiene, pues ya olvídate, ¿no? Bien, Augusto, has comentado un poco sobre asistencia técnica y ahora has mencionado lo que es PMO. De repente, para quienes nos están escuchando, ¿no? Y no están tan familiarizados con estos conceptos, ¿podrías explicarnos un poco cuál es la diferencia entre ambos? Claro, yo en sencillo lo explico así. Las PMOs que se formaron en Lima 2019 y luego en ANIN y luego en Escuela Bicentenario, en realidad son un grupo de gente del cliente. Nosotros lo que hicimos, bueno, en Lima 2019 no puedo decir nosotros porque yo era de parte del cliente, pero a partir de ANIN, que fue la PMO para mí más grande,
Lo que se hizo en el comienzo es asistir técnicamente para formar esa PMO, esa oficina de gestión de portafolio de proyectos, de proyectos en plural, no de uno. Y fueron peruanos. Lo que pasa es que había una asistencia técnica que al comienzo con ellos armaron todo esto. Entonces, más o menos en ANIN son más de 1000 empleados. ¿Okay? De esos 1000 empleados, la PMO serán 30 o 40. Nada más. Porque es monitoreo y control. Eso es principalmente una PMO. Y aguas abajo está todo el resto. Está todo lo que tiene que ser el cliente y todo lo que son los project managers y los equipos que afrontan los contratos. Entonces, arriba está la PMO. Entonces, nuestra asistencia técnica fue en la PMO, en el cliente y aguas abajo, que es la mayor cantidad de gente, que es todos los project managers y los equipos que afrontan el día a día en los 40 contratos que hay, por ejemplo, en ANIN. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se hizo fue ayudar con la PMO y hacer asistencia técnica a todas las partes. En el caso probablemente de Pronis, lo que va a pasar es que vamos a hacer más, vamos a seguir haciendo asistencia técnica, pero vamos a hacer un poco más, como dije yo, la ejecución. Entonces, la PMO vamos a hacer juntos la PMO arriba y aguas abajo. También juntos vamos a hacer los equipos de Project Management que vamos a afrontar no como pelea, ¿no? Sino afrontar el reto de seguir adelante con el contrato NEC, que es el que vamos a utilizar aguas abajo con los equipos. Entonces, la asistencia, lo que hemos provisto es una asistencia técnica que genere una PMO y luego, acto seguido, se asista. Hasta que un día, por ejemplo, como en ANIN, en la PMO cada vez somos, yo siempre cuento esto, ¿no? En ANIN al comienzo habremos sido, no sé, 10, 20 peruanos de ARCC en ese tiempo y unos 30 o 40 de UKDT, que es como se llama el consorcio, que para mí debió haberse llamado UKDT2, porque el UKDT1 era el de Lima 2019. Pero bueno, entonces con el tiempo la gente de UKDT se ha ido disminuyendo en ANIN y la gente de ARCC, que ahora es ANIN, se ha robustecido y ahora es esa PMO. Entonces ahí está la gran diferencia. O sea, nosotros no vamos directamente a hacer la PMO en esos otros proyectos, ahora un poco más en el caso de lo que vamos a hacer para Pronis. Claro, o sea, digamos que ustedes identifican la necesidad, por ejemplo, de crear una PMO también eventualmente. Es que se necesita si vas a manejar un portafolio de proyectos. En un portafolio como el de ANIN es imposible que lo manejes sin una oficina que sea el monitoreo y control de todo el portafolio, porque los proyectos, los contratos, para ni siquiera hablar de proyectos, sino contratos o los paquetes, si quieres, van a empezar no todos a la vez y no todos van a terminar a la vez. Entonces necesitas a alguien que, como decimos, sea la única verdad, la única fuente, la única fuente de lo que se va a entregar como información y el único receptor oficial que reciba toda esa información de cada uno de los contratos, de cada uno de los paquetes, de cada uno de los proyectos, para luego tener una sola información que retroalimente a todos. Qué interesante, justo lo que mencionas ahora de Pronis, porque, o sea, en general en las instituciones públicas, al menos cuando aplicas el modelo tradicional de obra, ¿no? No es muy usual pues encontrar, digamos, conocimientos especializados en dirección de proyectos, ¿no? ¿Cómo has encontrado tú este tema o cómo vislumbras que pueda darse esto con Pronis? Pues yo creo que vamos a ayudar un poco a afrontar los temas, digamos, como cartera o portafolio de proyectos. Pronis tiene experiencia haciendo hospitales, pero por ejemplo, en Proniet, que es educación, hemos visto que también ellos tienen experiencia haciendo escuelas. Sin embargo, la frecuencia y la velocidad con que se han hecho era menor a la que nosotros hemos obtenido en Escuelas Bicentenario. Escuelas Bicentenario, en promedio, entre estudios preliminares de diseño y construcción, ha demorado 1 año y medio cada colegio. Algunos 2 años, otros 2 años y medio, otros menos de 1 año y medio. ¿Por qué? Porque como herramienta la PMO sirve, y vuelvo a lo mismo, la PMO no son los 400 empleados que tiene Escuela Bicentenario, sino solo es un puñado de 15 o 20 que son la PMO, pero aguas abajo están todos los equipos técnicos de soporte propios de Escuela Bicentenario a los cuales apoyamos, y más abajo están los equipos de los Project Managers, que son la mayoría, ¿no? Un Project Manager puede tener entre lo que tiene en el sitio y lo que tiene en la oficina 20 personas.
porque en este modelo de contrato la gestión de proyectos o el project manager es protagonista de este tipo de contrato, ¿no? No es el representante legal que firmó el contrato y luego se fue a sentar y que lo van a llamar y va a llamar a sus abogados, sino el project manager tiene que estar en el día a día y tiene que ser tan capaz, no voy a decir más, pero tiene que ser tan capaz como el representante del contratante, como el director del contratante, porque finalmente en estos contratos el contratante ejecuta las obras, pero ejecuta los trabajos, porque así se debió haber traducido cuando se tradujo, y si el contratante hace las cosas bien, el project manager simplemente tiene que decir aceptado, 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 y si hay algo que no lo está haciendo bien, el project manager tiene que decirle no, y por esta razón no. Entonces, a eso juega esta forma de hacer las cosas como PMO arriba y aguas abajo como asistencia O técnica. sea, la visión es que el project manager tiene que tener la autoridad de dar su opinión en beneficio del proyecto. Así es, y tiene que ser, como siempre digo, justo, sustentado, sólido, profesional, equilibrado. No es el abogado del cliente, es el representante del cliente para que las cosas se hagan de acuerdo al contrato, porque el cliente lanzó un contrato, lanzó un concurso que tiene un contrato que solamente tenía 2 espacios para que pongan el nombre y el DNI, exagerando, ¿no?, del contratista, porque incluso en los concursos que nosotros hemos intervenido, el contrato es parte, y no es el contrato modelo, es el contrato para que el contratista, para que el postor mida todos sus riesgos y luego no te diga, uy, qué leonino este contrato. Claro. Perdón, ¿no leíste el contrato? Augusto, comentabas hace un momento, ¿no?, algo que es totalmente cierto, ¿no? La pregunta abierta de hoy, ¿cuántas personas tenían experiencia utilizando esta clase de contratos cuando empezamos en Lima 2019? Tal vez alguna empresa en su casa matriz como Ola o como SACIR te podría decir que en UK, en Irlanda, ¿no?, de repente había alguna experiencia de sus empresas, pero siendo honestos, la gran mayoría desconocíamos cómo funcionaba el ecosistema NEC. Yo quería preguntarte, en tu opinión, ¿tú crees que las asistencias técnicas son más relevantes aún en aquellos casos en donde se opta por utilizar un contrato estandarizado? Es decir, ¿es más importante en ese caso una asistencia técnica? ¿Tiene más sentido? Yo creo que en todos los casos, cuando los usuarios no tienen experiencia, necesitan asistencia técnica. Ahora, en contratos que tienen otro ADN, con mayor razón. Yo uso FIDIC, poquito. Lo usé para el pabellón de Perú en Dubái. Y me pareció un contrato ordenado. Pero que te llevaba, por ejemplo, a referencias cruzadas o caminos que eran ordenados, ¿eh? Al final, y con todo cariño, estos contratos son hechos principalmente por gremios de ingenieros, ¿no? El FIDIC está hecho por la Federación Internacional de Ingenieros Consultores y el NEC por el ICE, que es el Instituto de Ingenieros Civiles de Reino Unido. Entonces, ahí hay un primer ADN, o sea, no es bajo la ley de un país, sino es cómo se relacionan las partes para hacer esto posible. Eso es uno. 2, ya ahí nomás. Y si estás acostumbrado a tu contrato de suma alzada que se rige por una lógica más legalista y que el contratista ojalá tenga toda la culpa de todo y tu cliente no tenga culpa de nada, ya ese es el primer cambio. Segundo tema, en el caso específico del NEC, por encima del FIDIC, está el tema del ADN. Ahí tengo que entrar un poco en la lógica que utilizan los abogados, ¿no? El NEC tiene raíz de Common Law. Y los contratos que usamos acá tienen raíz más de Civil Law. Correcto, ¿de acuerdo? Correcto. Entonces, ahí empieza la cosa también a cambiar. Y luego está el ADN. Quiero decir algo que yo soy un poco ortodoxo a veces para explicar las cosas. Espero que nadie se moleste. Cuando se enseña el NEC y te lo enseña un inglés, parte de su lógica de país del occidente, que acá también tenemos en el colegio. Y voy a decir algo que es duro. En Europa se enseña que el rojo es para parar, el verde es para avanzar y la luz del medio pues es el tiempo en que cambia una con otra, ¿no? Entonces ya ve parando porque va a cambiar a la otra luz, a la roja. Eso nos lo enseñan también acá. Pero yo creo que allá el gran porcentaje lo
lo acepta y hace caso. ¿Cómo hacemos acá? Yo sé que es duro. La gente acelera en el ámbar. Claro. Apúrate porque ya... Mira, yo lo digo más duro. Yo digo, rojo, avanza con cuidado. Verde, ten cuidado, porque va a pasar alguien por el rojo del otro lado. Y el otro, el del medio, nunca supimos para qué es. Y ya está. Entonces, cuando lo tienes que enseñar incluso, comprenderás que las primeras veces fue muy occidental la enseñanza. Ahora, con el tiempo, nosotros también estamos bajando un poco más y hay cosas que tenemos que reforzar. Una, por ejemplo, ¿no? Cuando enseñas dices, el cliente es este y el project manager es este. Se acabó. Cualquiera entendería que son dos entidades que tienen su propio rol. Como hemos usado mucho el NEC con un project manager que era empleado del cliente, lo cual no está mal, no está mal. Lo que pasa es que el project manager tiene que actuar como project manager y el cliente tiene que actuar como cliente. Fuera del contrato, muy coordinados, para eso existe lo que se llama la autoridad delegada, para eso existe la junta de cambios y todo, pero eso es entre el cliente y el project manager. Y eso debería agilizar que el project manager luego vuelva al juego del contrato y responda de manera ágil, rápida, profesional, sustentada y todo lo que siempre repito. Entonces ahí esa parte está, digamos, muy necesaria la asistencia técnica, si no, ¿cómo harías para entender algo como eso la primera vez? Ahora, un poco menos quien ya lo entendió y aprendió, ¿no? Sí, aparte que, o sea, los que hemos visto FIC nos damos cuenta de que es un modelo que es más típicamente usado, conocido por quienes están familiarizados con esta división de condiciones generales, condiciones particulares, ¿no? Es, digamos, la estructura clásica. El NEC es muy diferente en su estructura, ¿no? Pareciera un Lego como que tú escoges qué parte y cómo lo vas a ir armando. Entonces, ese cambio cultural y de conocimiento, yo también creo que era bastante desafiante para la experiencia que teníamos acá en el mercado. Y una última anécdota, porque es anécdota ahora. La primera vez que leí el contrato, mira cómo era mi pensamiento. Dije, ¿en serio con estas simples expresiones voy a defender $60 millones? Defender, era mi lógica. No, ahora con el tiempo me doy cuenta que, no, pues esas simples expresiones del contrato anidan mucha experiencia. Entonces, cuando las lees, simplemente evocas a la experiencia y las explicaciones de las guías y de todo. Entonces, es fácil recordar a qué se refiere. Y lo segundo, que más que defender, es, ya, mira, tiene que ser el juego abierto. Te tengo que decir cómo vamos a hacer juntos para salir de adelante, sea tu riesgo o sea mi riesgo, da lo mismo, tenemos que avanzar y tus derechos no van a caducar. Otra cosa de este contrato que me parece maravilloso es el juego de la suma al SAP, que se vuelve perverso cuando el contratista te dice, si no me apruebas el adicional, no avanzo. Y está en su derecho, en suma alzada. Pero ¿cómo haces en el NEC? ¿Han sabido de alguien que diga, si no me apruebas el evento compensable, no avanzo? No, pues, porque bajo el contrato, el contratista tiene que hacerlo porque es una instrucción o tiene que hacerlo porque es necesidad. Su derecho no caduca. Lo que hay que hacer es que las partes jueguen su juego y su rol. Correcto, correcto. Augusto, ahora, hablaste un poco de la asistencia técnica, nos comentaste un poco, ¿no? qué significa, ¿no? Cómo funciona. Ahora pues ha salido la nueva ley de contratación pública, ¿no? Y en esta ley de contratación pública establece, ¿no?, la posibilidad de establecer contrato de gobierno-gobierno en aquellos casos en donde se requiera, por ejemplo, asistencia técnica especializada. Así lo dice tal cual. Y bueno, hay quienes critican esto, ¿no? De que, pero ¿por qué se sigue no permitiendo todavía esta posibilidad? Y claro, es necesario poner en contexto de que estos contratos de gobierno surgió por la incapacidad del Estado en su momento de poder licitar o gestionar contratos rápidamente. ¿Tú crees, Augusto, que se va a seguir requiriendo esta asistencia técnica especializada, o sea, para ese tipo de contratos? Claro, porque una pregunta válida que mucha gente se hace es, ¿siempre el Estado peruano va a necesitar asistencia técnica? Yo creo que los clientes siempre van a necesitar asistencia técnica. La pregunta es con qué frecuencia y qué densidad. Siempre necesitas a alguien que te asesore. Un ejemplo, hablando con alguien de legado que va a sacar los concursos de Facility Management. Y claro, entiendo que algunos de ellos quisieran tener asistencia técnica. Probablemente no la cantidad y la profundidad que tuvieron en el caso de Panamericanos. Yo no creo que se necesite. Y hay gente que entiende el contrato, que entiende el juego y los roles. Pero ya para el detalle, por ejemplo, para hacer una procura buena, necesitas un especialista. Hay especialistas de procura, de costos, de riesgos. Hay especialistas de todo. Y eso es otra cosa interesante en estos contratos. No hablamos del arquitecto, del ingeniero o del abogado.
hablamos del cost manager, del risk manager, del program manager, del contract manager, ¿no? O sea, me encanta a mí, por ejemplo, el ámbito que se ha formado ahora de contract managers. Unos nacieron abogados, otros nacieron ingenieros, otros arquitectos, yo creo que dentro de poco van a ser psicólogos, y ya está. O sea, Claro. en realidad no importa la base, lo que importa es administrar el contrato de acuerdo a la necesidad del contrato. Y para administrar riesgos no tienes que ser abogado nomás, o no tienes que ser ingeniero nomás. Ujú. Podría ser alguien que percibe mejor cómo, digamos, saber por dónde viene el riesgo que alguien que necesariamente fue formado en leyes o alguien que fue formado en diseño y cálculo. O sea, no tiene nada que ver. O sea, digamos que es un concepto de la asistencia técnica que trasciende en realidad, por ejemplo, lo que es o no va inherentemente enlazado al contrato gobierno-gobierno, porque puede no haber un contrato gobierno-gobierno e igual, por ejemplo, ahora con la nueva ley de contratación Puede pública haber asistencia que técnica. permite contratos estandarizados, ahí puede darse la Así asistencia es, técnica. yo creo que van a seguir requiriéndose. Y pongámonos a pensar en esto. El contratista ya lo entendió hace tiempo. El contratista no sale a usar este contrato si no tiene dentro de su equipo a alguien que tiene este conocimiento o no tiene asistencia técnica de local o internacional, ¿no? Porque yo sé que ya hay empresas internacionales que les ayudan con estos temas a los contratistas. ¿Por qué? Porque necesitan jugar al mismo nivel. Y entonces vuelvo a lo mismo. Se juega a un gran nivel, Eso. ¿no? Que también obviamente tiene un precio. Vamos a ser sinceros. Porque tienes contratistas que ninguno te va a decir, sorry, se me acabó la plata. La mayoría de estos contratos son, por lo menos los NIC, son reembolsables. Entonces el contratista va a cobrar. Ahora, en donde podría hacer es cuando el project manager no acepta un evento compensable, que parece que sí es evento compensable, pero también tenemos lo que son las dispute boards para corregirle la plana o al contratista que está pidiendo algo que está por encima de lo que realmente le toca, o al project manager que está jugando a no pasarán, ¿no? O que cree que es el cliente y se va a negar. Así tenga razón el contratista. Entonces, ese juego también está ya pensado dentro del contrato, ¿no? Correcto, Augusto. Sí, teóricamente tendría que funcionar así. Yo quería hacerte una duda que puede ser muy práctica, pero que creo que tal vez puede ser ilustrativa para la gente que nos está mirando, ¿no? Todas esas asistencias técnicas están conformadas por varias empresas, ¿no? Hemos hablado de Leeds, de Mace, de Arup, etc. A la interna, ¿cómo funciona? O sea, ¿trabajan por especialidad? ¿Se reparten proyectos? ¿Son equipos mezclados? ¿Cómo se genera esa interacción interna en el consorcio que brinda la asistencia técnica? Sí, bueno, ahora también, por ejemplo, nosotros vamos a trabajar en Pronis con Curry & Brown y con AECOM. Con Icon también. Entonces, pues lo que hacemos es saber que no todos tienen todas las especialidades. Más Ujú. suena ilógico. Si hay alguien que se dedica un poco más a diseño, va a ser un poco difícil que se dedique a costos o a riesgos, bastante menos, ¿no? Y si alguien se dedica solo a la gestión, va a ser difícil que diseñe. De hecho, yo siempre, al que es mi jefe, el director regional de Gliss Mike Penny, siempre le causa gracia lo que digo y le encanta que lo diga, ¿no? Cuando me preguntan, Augusto, ¿qué hace tu empresa? No diseña, no supervisa, no construye. Entonces siempre me mira con cara de, ¿y entonces qué hace? Claro. ¿No? Entonces gestiona, hace gestión de portafolio de proyectos y cosas especiales como, o específicas, ¿no? específicas como contract management, cost management, risk management, ¿no? Transferencia de conocimientos. Entonces, ese tipo de cosas son las que hace mi empresa, pero otras hacen diseño. Por ejemplo, dentro de las empresas ahora para Pronis tenemos empresas que están muy especializadas en la operación y equipamiento médico, que es otra ciencia, que es otra cosa, y por ende, si no tienes este mix de empresas, pues tu postulación no va a ser potente y luego, si ganas, no vas a lograr cubrir todas las necesidades que está teniendo tu cliente. Y eso me imagino que tiene sentido porque el nivel de esos hospitales es mayor que los que se desarrollaron con la Sí. RCC. Y así es, y en forma general, en simple, hacemos equipo, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, desde ARCC, desde Escuela Bicentenario, ya las cuentas de correo ya no son Clitz, AECOM, Curry & Brown, sino son una nada más, que en este caso va a ser el consorcio UKHA, para identificarnos y mostrar que como equipo estamos respondiendo y somos coordinados y internamente como Joint Venture tenemos un Steer Committee y muchas cosas más que hacen que el servicio, porque al final
lo nuestro es un servicio. Y como tal, tiene que ser coordinado, acompasado. Y creo que tenemos mucho ganas de que este cuarto E2E, por lo menos del Reino Unido, y en tercero, en nuestro caso, salga tan, tan provechoso como los anteriores, ¿no? Augusto, una duda que surge frecuentemente es ¿qué rol cumple la asistencia técnica ante la sumisión de alguna de las partes? Esto de los dispute boards. Sí. Pues de asistencia técnica al cliente, ¿no? Ok. Y tratamos de ser muy independientes en ese sentido. Yo, por ejemplo, y mis compañeros también, hemos logrado, porque al final en la DAP hay dos partes nada más, ¿no? Dos partes y el tercero independiente, ¿de acuerdo? Entonces, una de esas partes lleva su asistencia, pero si la otra parte, pensaría yo, no quiere más que ver los temas con su contraparte, podría quedarse ahí. Nosotros hemos logrado intervenir las veces en que hemos visto que el contrato no necesariamente se ha estado entendiendo de la manera en que debiera entenderse. Okay. Y hemos logrado un nivel de independencia que a mí más de una vez me ha dicho, o ha dicho el DAP, el presidente del DAP, a ver, no estoy entendiendo esto, por favor, quisiera escuchar al asesor del contrato. Y yo voy por parte del cliente a esa mesa, ¿de acuerdo? Porque nosotros hablamos en general y decimos, el contrato funciona así. Y no jugamos a ser el abogado del cliente, pero asesoramos para que la herramienta se utilice correctamente por el cliente y por la contraparte, obviamente. Entonces, es así como participamos, ¿no? Tratamos de que esa independencia se muestre y que a esa independencia apele también el tercero, de tal manera que aprecie, y es una de nuestras tareas, que se aprecie lo que estamos entregando, lo que estamos explicando para beneficio del proyecto. Ahora justo que comentabas del tema de los DApps, ¿no? Y del rol de la asistencia técnica, de hecho, dado que ustedes han ayudado a estructurar el proyecto, el contrato, al DAP le debe ser muy útil, ¿no? Conocer la opinión un poco de quien estructuró el contrato. Debería serlo, al menos. Debería. Hay de todo. Y esto es una cosa personal y creería que también ya como grupo lo estamos viendo, ¿no? Hay DApps que aprecian esto y lo hacemos y encantados porque además es parte de nuestras tareas. De hecho, es una parte de nuestras obligaciones en proyectos como Escuela Bicentenario y adelante, participar y aportar sobre este juego de contrato. Pero también he encontrado miembros DAP que no necesariamente aprecian esto y te diría que hasta no necesariamente están preparados para ser el tercero independiente. Y ahí esto es para mí algo que yo por lo menos estoy impulsando, y es que así como las partes ya van entendiendo cada vez más el contrato, el cliente tiene una asistencia técnica que somos nosotros, el contratista ya está teniendo equipos que incluso tienen certificaciones, por ejemplo, de Project Manager acreditado del NEC por el NEC, que eso es otra cosa. El NEC tiene un dueño, es el IC. El FIDIC tiene un dueño, que es el FIDIC. Los únicos que te pueden certificar por entrenamiento, conocimiento o algún tipo de certificación son los dueños, pues. Con todo cariño no lo va a hacer la academia de inglés tal o la de corte y confección. Disculpen, lo estoy diciendo, soy poco ortodoxo a veces con esto, no estoy tratando de ser peyorativo con una profesión como esa, pero no te puede certificar a alguien que no es el dueño de la herramienta. Y entonces los dispute owners también tienen que ser, no sé si así se les dice, pero tienen que ser también certificados. Entonces, para entender y apreciar esta asesoría, o para tal vez no necesitarla, porque ya están tan expertos en esto, que pues va a ser poco lo que van a necesitar, aunque todo experto siempre querrá una otra parte, ser opinado y revisado por pares, que es de las cosas más interesantes que hay para uno aprender, porque no hay uno que sepa todo, ¿no? Y nos pasa a nosotros mismos. Yo, cuando hago una asistencia, a veces hay cosas que necesito ir a gente del equipo de Glitz para decirle, oye, pienso esto, ¿qué opinas? Ah, sí, por tal motivo. Ah, o no, mira, en realidad esto no es exactamente así, miremos tal cláusula. Ah, tienes razón. Porque nadie se sabe todas, o nadie ha tenido todos los casos. Entonces, sí se aprecia, hay algunos que
creo que no necesariamente están entendiendo la herramienta y creo que, hablando de los DAP, sí deberían de llegar al siguiente nivel, que es certificaciones, estudios, porque de esa manera, como siempre digo, no será un interpretación. Porque alguien puede decir, tengo 6 años utilizando una herramienta desde el Lima 2019. Yo también podría decir lo mismo. Y ahí me he encontrado con gente, y ya no hablando de los DAP, sino, por ejemplo, gente que ha llegado al proyecto por el contratista y ha dicho, sí, esto se hace así, porque así lo hicimos en Lima 2019 y en ARCC. Yo le digo, yo no he preguntado si así lo hiciste allá o si te lo permitió el project manager, que no necesariamente había entendido el contrato. Pregunté si en el contrato se hace así. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, claro, si 2 veces tuviste experiencias donde no necesariamente el contrato se utilizó como debía haberse utilizado, como dije, en Lima 2019 lo usamos, sí, lo usamos. ¿Cuánto lo entendimos? ¿Con qué profundidad? ¿Con qué nivel de expertise? No, pues no sucedió así, fue la primera vez. Y RSC es un proyecto, o ANIN, es un proyecto grande y que tiene 10 o 20 diferencias con Lima 2019. Primero, todas las obras estaban en Lima 2019. ¿Dónde están las obras de ANIN? Ninguna está en Lima. Segundo, bueno, creo que hay una en el sur, ya no lo sé, creo que es en Ica en realidad. Segundo, acá tú pedías por delivery el McDonald's y llegaba acá, a Lima. ¿Cómo haces en Pomabamba, que está 2 cordilleras de la costa de Ancash, para pedir el delivery de concreto, no de McDonald's, obviamente? Comenzó en pandemia. Aparte que son obras de diferente especialidad, ¿no? Las quebradas, las soluciones integrales son muy distintas de los hospitales y muy distintas de los colegios. Son miles de millones de dólares. Te puedo decir 10 diferencias más. Entonces, obviamente, es un portafolio bastante más complicado, pero que definitivamente necesita también asistencia técnica y es la que se le está proveyendo, ¿no? Sí, solo para cerrar esta parte, que la gente que nos está viendo entienda un poco y tenga totalmente claro el rol de la asistencia técnica en su participación frente al DAP. La asistencia técnica, según lo que nos cuenta Augusto, no defiende una posición del contratante, ¿no? Sino que funge de un apoyo para, por ejemplo, y esto lo hemos visto mucho en la práctica, dar su posición sobre cómo se interpreta una cláusula del contrato NEC conforme a los términos y todo el ecosistema original de NEC, ¿no? O, por ejemplo, como en Cuolu, ¿no? Todas las guías de cálculo de impacto en ruta crítica, de los eventos compensables, ¿no? Ahí pueden dar una opinión respecto de qué consideraciones se tomaron en cuenta al momento de redactar la guía, un poco para guiar la manera en cómo las partes tienen que llevar a la práctica la implementación de los eventos compensables. De acuerdo, y si bien, como digo, no es que seamos, para decirlo así coloquialmente, el abogado del cliente, obviamente también vemos el bienestar del cliente, pero lo que no puedo hacer es ir contra el contrato, porque entonces el cliente va a pervertir la manera en que se maneja y eso en algún momento no va a funcionar bien. Correcto. No, de acuerdo. De hecho, la visión es la que comentaste, ¿no? En realidad es una visión en pro del proyecto, más que en pro del contratante. Y ha funcionado, en general ha funcionado, porque pueden haber muchos problemas. Vuelvo a lo de ANIN, es tan grande, tan inconmensurable que es complicado cubrir todo, porque es enorme, pero funciona, va funcionando, o sea, se van terminando las obras, probablemente no con la velocidad que hubiéramos querido por los varios factores que mencioné de este proyecto, pero ustedes ven, por ejemplo, Escuela Bicentenario, y hay paquetes que ya terminaron las obras, ya están entregadas, y vamos a terminar el 2025, empezó en inicios del 2021, y a mediados del 2025 se acabó todo. O sea, estamos hablando de 22, 23, 24 y la mitad de 25. 3 años y medio, 4 años, 75 escuelas. No ha pasado en toda la República. Siempre me gusta decir unos 200 años de República, pero no creo que sean 200 años desde que se empezó a hacer esto o de esta manera. Augusto, y dime, a ver, cuéntanos un poquito tu experiencia que has tenido ahora en estos años. A ver, si bien es cierto, ahora se han utilizado pues estos contratos estandarizados, ¿no? Y están al margen de la ley de contrataciones del Estado, no dejan de ser finalmente proyectos financiados por el Estado. Entonces hay un financiamiento público. Entonces, ¿cómo ha sido? O sea, y finalmente la Contraloría, obviamente, a la interna,
me imagino que ACE pues tiene que hacer, ¿no? Tipo control, porque finalmente hay un financiamiento público. ¿Cómo ha sido esa interacción, o sea, con los órganos de control, digamos, del gasto, o sea, con la Contraloría? De hecho, hay un equipo de Contraloría que está asignado a lo que llaman los megaproyectos, ¿no? Que son aquellos que están vinculados a los G2G. Pero eso es un tema muy interesante que muchas personas tienen la interrogante de cómo funciona esa relación entre la asistencia técnica y la Contraloría. ¿Tienen algún vínculo? ¿De qué vínculo se trata? ¿Hay que presentar reportes? ¿Se pasan auditorías? De repente nos puedes explicar un poco. No hay un vínculo directo, pero nosotros asesoramos a un cliente que es una ente permanente o temporal, ¿no? Depende. Pronis es permanente, Clima 2019 fue temporal, ARCC era temporal, ya su cartera pasó a una entidad permanente. Escuela Bicentenario es temporal, pero todas son, claro, revisables por el lado de la Contraloría, porque tienen trabajadores y funcionarios públicos. Nosotros ayudamos cuando se nos pide a explicar cosas que la Contraloría podría revisarle al cliente o al Project Manager, porque en estos proyectos, hasta ahora, el Project Manager ha sido un empleado del cliente, ¿de acuerdo? O me gusta decir más bien que el cliente y el Project Manager son empleados del mismo dueño, ¿de acuerdo? Del Estado. Muy bien, entonces, a mí el primer temor que siempre he encontrado es en los Project Managers, cómo actúo de esta manera. Y yo lo que les digo es, mira, yo una vez hablé con alguien de la Contraloría, alguien que era, digamos, muy arriba en la Contraloría, y le dije, ¿cómo están midiendo el tema de los contratos NEC? Bueno, me dijo, según la herramienta, ¿no? Si ellos están usando contratos NEC, deberían actuar como... Y entonces, si se pasan del 10% en el adicional, porque no hay adicional, sino evento compensable, y pasa esto en el tiempo, dijo, pero eso es lo que dice la herramienta, no, depende de la opción. Entonces, yo le dije, bueno, entonces la opción dice que el Project Manager tiene que responder en 3 semanas, y si no responde, por el silencio positivo es, ¿no? Administrativo positivo, pues es aceptado. Contractual positivo. No, es aceptado. Entonces, yo les digo al Project Manager, a ti no te van a medir porque con razón y con la evidencia, el cambio de alcance que se convierte en un evento compensable o la suma de eventos compensables empiece a pasarse de una cifra que tú tienes en tu cabeza porque crees que estás en ley de contratación pública. Si no, te van a medir porque tenías que responder en las 3 semanas y no respondiste, y algo que podrías haber evaluado y que tranquilamente podría no ser evento compensable o esa quotation que tenías que hacer por el cambio de precios y cambio de fechas, te demoraste, no dijiste nada y con eso el contratista recibió su aceptación. A ti te van a medir por eso. A ti te van a medir porque actúes como Project Manager del contrato NEC en todos los roles, procesos y responsabilidades y obligaciones que tienes. No te van a medir además, no existe el Project Manager en la ley de contratación, en el contrato estándar de la ley de contratación pública. No existe esa figura. Existe el supervisor y el cliente y el contratista. En el NEC sí existe el Project Manager, como en el FIDIC existe el ingeniero, por ejemplo. Entonces, si el ingeniero, que hasta ahora nunca ha sido un empleado, entiendo, del Estado, sino siempre han contratado un tercero, es otro tema. Nadie dice que el Project Manager tiene que ser un empleado del Estado peruano. Sirvió, obvio que sirvió, para que mucha gente entienda cómo funciona el rol. Pero podría delegarse. Pero podría ser un tercero, como es el supervisor o como es el contratista. Pero, ¿y el órgano de control, digamos, cuando tenía algún requerimiento, lo hacía a través del cliente? O sea, claro. Y el cliente te lo trasladaba a ti. Cuando necesitaba alguna ayuda. Claro. Pero, o sea, no directamente. No, claro, porque no somos funcionarios públicos. Sí, o sea, eso es el cliente. Y el cliente nos decía, oye, nos están pidiendo esto y en estos apartados, en estos acápites, ¿tú nos podrías ayudar? Sí, claro. Entonces, de hecho, me ha tocado, por ejemplo, yo en Escuela Bicentenario he sido parte de los equipos de Procura y la Contraloría ha estado viendo todos los procesos de Procura. Perfecto, han hecho preguntas y nosotros hemos usado el sistema que tenemos, que nos soporta, que se llama Word, y hemos sacado la información de ahí y hemos dicho, esto es lo que pasaba, o esto es lo que había, o esto es lo que pasó con estos concursos. Claro. Listo. Entonces, siempre ha habido la información. Hablando de los funcionarios, y ya nos adelantabas un poco hace algunas preguntas, pero siempre es un tema que vale la pena analizar y discutir, ¿no?
cómo, si es que el Estado está haciendo este esfuerzo de contratar asistencias técnicas para elevar los estándares, para elevar la valla de conocimiento y tener un mercado más competitivo, ¿de qué manera podemos asegurarnos de que se cumpla con la transferencia de conocimiento a los funcionarios públicos, Augusto? Pues, a ver, nosotros usamos, digamos, una forma de repartir cómo afrontamos esta transferencia de conocimiento, la tan mentada transferencia de conocimiento, que yo creo que nuestra parte, la del modelo de UCA, ha sido bastante buena. Esto lo hicimos en Escuela Bicentenario también con Finlandia, y es digamos, esta repartición de cómo vas a proveer esta asistencia técnica. Y lo repartimos en una denominación, una numeración que es el 70-20-10, 70%, 20%, 10%. Para nosotros 10% debe ser entre 5 y 10%, es la posibilidad de que los asesorados o los asistidos reciban información que va a venir por lo general de presentaciones en PowerPoint y videos o clases, ¿no? Que van a entrar por aquí el 100% y por acá se va a salir el 90 o 95%. Porque tú cuando ves una cosa, no necesariamente la vas a aprender, como que te enseñan el NEC en una clase. No tienes que ver en la práctica. Tienes que verlo en la práctica. Entonces vamos al otro extremo. ¿Cuál es el hasta 70%? Porque no hay una, como se dice, porque va a depender también del receptor. Si el receptor no recibe o no tiene, digamos, las capacidades para recibir, podría no ser ese 70%. Y ese 70% va a ser cuando los receptores hagan la labor directamente. ¿Eso qué significa? Que ellos trabajen con nosotros en conjunto. ¿Y de qué manera? De manera en que ellos hagan las cosas. Y oye, ¿van a acertar? No. No van a acertar una, no van a acertar dos, no van a acertar tres. Claro. Y luego nos sentaremos y reinduciremos y veremos, oye, ¿te acuerdas que esto vino en las clases de ese 5 o 10%? Pues volvamos y lo vamos a hacer nuevamente de esta manera y lo vamos a hacer juntos, y luego va a fallar 6 y va a fallar 7 y volvemos nuevamente. Entonces, el hacer está hasta el 70% del conocimiento. Y luego hay un 20% que es un tema ya más de, no llega a ser tan formal como una presentación, una clase, por decirlo, ni tampoco la práctica pura y dura del día a día, sino viene a ser un tema más, como yo le explico, entre social y de reuniones que son formales, pero que no apelan a yo te enseño y tú escuchas, sino a nos sentamos como en esta mesa y empezamos a hablar de este caso. Y a veces tomando un café, a veces almorzando, o simplemente en un momento de relax y descanso. Oye, ¿te acuerdas de tal caso? Sí. Bueno, pero ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué me dijeron esto en las presentaciones? ¿O por qué lo hicimos así? ¿O lo hicimos de esta manera en el proyecto anterior? Y vamos conversando. Ese 20% o hasta ese 20% llega el conocimiento, o se adquiere o se transfiere el conocimiento de esa manera. Y me imagino que interesante la regla que nos compartes, Augusto, pero me imagino que esto ha ido cambiando, ¿no? O sea, la primera experiencia seguramente no era así, y ahora más bien tiene esa estructura, ¿no? Me imagino que la asistencia técnica tenía más que, digamos, ayudar al equipo de la entidad a tomar las decisiones en ese momento. En algún momento al inicio tuvo que dar el ejemplo, la asistencia técnica, tomando alguna decisión como para que vea cómo se realizaba, cómo se respondía el evento compensable, etc. Totalmente, al inicio, por decirlo, no era la asistencia técnica, era la PMO. Claro. La gente veía. La asistencia técnica le decía al project manager lo que, no sé si le decía lo que tenía que hacer, pero le decía, mira, habría que hacerlo de esta manera. Con el tiempo se va aprendiendo, se va entendiendo y entonces vas desapareciendo. La asistencia técnica se va poniendo a un costado y lo que hace es asistir técnicamente cada vez que se necesite. Perfecto. Augusto, ahora ya lo habíamos adelantado hace unos minutos, la nueva ley de contratación pública ahora permite que, sin necesidad de que haya un G2G de por medio, las entidades pueden utilizar contratos estandarizados, ¿no? Entonces, lo cual surge la pregunta, ¿no? ¿Qué tal reto? Estamos preparados ante eso, sobre todo tomando en cuenta como antecedente que las pocas veces, digamos que en donde se ha utilizado un contrato estandarizado fuera de los contratos G2G,
¿no? Por ejemplo, contratos financiados por el Banco Mundial, ¿no? O el BID, donde se han utilizado contratos FIDIC, por ejemplo, se han acriollado estos contratos, ¿no? Y no necesariamente ha salido un producto idóneo, ¿no? ¿Tú crees que estamos preparados para eso? ¿O qué debería pasar? ¿Qué debería ocurrir? ¿Qué recomendarías? Yo creo que estamos mejor preparados que antes. A ver, ya que has tocado lo del FIDIC, yo obviamente uso más el NEC y no es que esté en contra del FIDIC ni nada, yo uso el FIDIC y se usa y me parece bien. Pero creo que el FIDIC, por ejemplo, llegó acá al Perú, como dices tú, por las multilaterales, que también lo sabía yo, y también, por ejemplo, porque así lo recomienda UNOPS como agente de procura o la OIM como agente de procura, lo cual me parece bien. Nuevamente, vuelvo a decirlo, son contratos estructurados, estándar, pero claro, se lograban los contratos y luego ¿quién ayudaba a preservar el buen uso del contrato? Las partes. ¿De acuerdo? ¿Había alguna asistencia técnica que esté con ellos tratando de que el contrato se entienda? No. En cambio, en el caso del NEC, por los acuerdos gobierno-gobierno, mucha gente cree que se termina el contrato y ahí al contrario, cuando se firma el contrato empieza la historia en realidad. Eso. La historia más larga, quiero decir, porque la procura es clave, fundamental. Eso va a regentar de alguna manera el futuro. Pero cuando se firmó el contrato empieza el desarrollo. Entonces ha habido una asistencia técnica que ha ayudado. Entonces yo creo que hay más gente que habla de evento compensable que de variación. O hay más gente que habla de cambio de precios que de extension of time. ¿De acuerdo? O que habla de instrucción y aceptación que variación por instrucción. Entonces, he usado los lenguajes de lo que recuerdo del FIDIC y del NEC por las razones que recuerdo. Entonces, eso ha sido porque ha habido una asistencia técnica. Volvamos a lo que estábamos hablando con ustedes, o no, ya no recuerdo bien con quién, por ejemplo, por el tema de los DApps. Los dispute boards, antes de que venga Lima 2019, existían, pero de una manera bastante menos expuesta. Con Lima 2019 se micromasificó en 5 DApps que tenían 5 por 3, 15, deberían haber sido 15, pero han sido 8 o 9 personas que se mezclaron entre los 5 DApps que hubo. Y tomaron un rol protagónico que antes no tenían, ¿no? O sea, nosotros en la experiencia habíamos visto DApps antes también, pero la verdad es que no tenían ese mismo rol, ¿no? Era más una opinión técnica o en algunos casos una función de mediadores, o en otros estaba en el contrato pero nunca se implementaba, ¿no? Las partes no lo asumían, no asumían el costo. O su opinión no era vinculante, no sé, que las partes así lo hicieran, cosa que ya... Que no pasaba. Cosa que no, claro, no pasaba, ¿no? O no era usual, porque Claro. lo he visto alguna vez. De acuerdo, entonces si los incentivos no son los adecuados o la asistencia no es la adecuada, va a fallar estas cosas. Entonces, a tu pregunta, ¿va a ser ahora difícil? Obvio, ¿acaso? O sea, pero antes había habido del G2 y había habido asistencia técnica de esta manera, no. Antes de usar el NEC, por obvias razones, alguien lo había usado antes, en Perú, no. Esta vez también va a ser nuevo, pero creo que ya hay gente que por lo menos entiende de manera general cómo es el juego. Y entonces creo que podría haber una oportunidad, pero creo también que debería haber asistencia técnica. No la nuestra necesariamente, sino la que el cliente considere, porque si el cliente va a ser el Estado, el cliente tiene que concursar. Así de sencillo. Nosotros hemos llevado a estos G2Es no porque yo sea peruano y por eso me miraron y me dijeron, oye, te lo vamos a hacer a ti que tenemos más confianza. No, hemos concursado, como concursan los contratistas, como concursan la supervisión, como concursa cualquier trabajador que quieren, bueno, casi cualquier, bueno, como concursan trabajadores que quieren trabajar en el Estado. O así debería ser, ¿no? Por meritocracia y todo en el caso de los empleados. Pero en el caso de los terceros o de los proveedores que somos nosotros, que son el contratista, que son el supervisor hasta ahora, hay que concursar. Entonces, lo interesante sería que el Estado entienda que, como me preguntaron hace un momento, va a seguir necesitando asistencia técnica, probablemente en menor cantidad, en menor profundidad. Pero siempre es bueno tener a alguien que sepa y no solamente apele a su experiencia de tantos años sin tener certificaciones, o también a independientes que probablemente no necesariamente van a ser la solución si es que tienes en realidad a organizaciones que te van a respaldar y claro, van a tener una garantía de que como organizaciones van a responder ante cualquier problema que se tenga con esa asistencia. O sea, la clave del éxito
digamos, sería, bueno, primero, tener la asistencia técnica por parte de las entidades que vayan a decidir optar por estos contratos estandarizados. Y segundo, rodearse de gente, de personas que sean especialistas, ¿no? Con las O que certificaciones. ya que son especialistas, que ya hayan usado, Ujú. ya hayan estado en este ámbito, en estos contratos. Siempre va a haber un mix, siempre va a haber gente que por primera vez lo hace. Y no está mal. Al contrario, es para ir mejorando. Mientras Pero más necesitas sepas, también mejor. gente que lo haya hecho y necesitas gente que sea muy experta en eso. Y no juguemos al jueguito de, ya pues, no hay acá en el Perú. Bueno, ¿cómo hicieron en Lima 2019? Si solamente lo hubieran hecho con lo que había acá. El Es una talento buena no tiene iniciativa. nacionalidad y no tiene ubicación geográfica. Si tienes que traer a alguien de afuera, tráelo. No todos, pero trae a quien tengas que traer. Y vuelvo a decirlo, no nosotros, cuando yo soy de acá. Ahora represento una empresa británica, pero... Y no tiene que ser británico, vuelvo a lo mismo. La nacionalidad, el talento no tiene nacionalidad. Hablábamos de oportunidades, Augusto. Estuvimos hace poco en el evento en Cajamarca y uno de los paneles comentó sobre la posibilidad de tener dApps en contratos APP y OXI. ¿Tú cómo ves la posibilidad de asistencias técnicas en proyectos de APP y OXI? Pues, a ver, no soy un súper experto, pero en el caso de APPs, tú lo que tienes es a un concedente y a un concesionario, no a un cliente y a un proveedor o un Ujú. contratista. Entonces, en esos contratos, igual creo que se necesita un mediador, porque creo que a lo largo de la vida de este contrato, dependiendo de la intensidad, ¿no? Porque tienes una parte en donde al inicio estás viendo el cierre financiero, por lo menos de las APPs que empiezan como desde cero, ¿no? Desde lo que es el cierre financiero para lograr los préstamos o los fondos, el concedente, el concesionario que haya ganado, luego tienes el diseño y construcción y puesta en marcha, y luego tienes la explotación, ¿no? ¿Sabes por qué toda la pregunta? Porque, bueno, felizmente en el último año, año y medio ha mejorado bastante el número de adjudicaciones de las APP, pero Ujú. sigue siendo un reto importante el plazo de ejecución de las obras en las APP, ¿no? Y creo que el mayor caso que hemos sufrido ha sido la línea 2 del metro bueno, ya hay un arbitraje incluso a favor del concesionario, ¿no? Entonces, yo cuando pienso en esta posibilidad me imagino cómo podría intervenir la asistencia técnica para ayudar a las entidades del Estado justamente en esa parte, ¿no? De acuerdo, pero lo que pasa es que el contrato de concesión no es un contrato de construcción. Ujú, El contrato de construcción es entre el concesionario y sus proveedores, ujú, ¿no? Entonces, digamos, en un nivel más elevado en el contrato de concesión, lo que podría ayudar a esta asistencia técnica es al concedente a hacerlo de acuerdo a lo que dice el contrato de concesión. Cosas que, por ejemplo, yo encuentro en los contratos de concesión que muchas veces se vuelven poco perversas, es el tema de la supervisión que elige el concedente, porque muchas veces cree que está en una obra pública directa, en donde hay un cliente y un contratista, y el contratista tiene que ser un design and build. Entonces, si el concedente no entiende que hay riesgos que son del concesionario y no tiene que meterse tanto en el tema técnico cuando el riesgo es del concesionario, pues entonces puede parar la velocidad con la que avanza el concesionario. Y me temo que hay proyectos en donde ha sucedido eso. ¿Por qué? Porque el alcance que le han dado al supervisor ha sido tal que ha detenido el desarrollo de lo que ujú. le tocaba hacer al concesionario. Al concesionario lo que le toca es desarrollar un alcance. En eso es parecido a los contratos DEC, ¿no? O a los FIDIC también. Lo que generas es un alcance, sobre todo lo que son diseño y construcción, ¿no? Yo siempre lo digo de esta manera: quiero un hospital de 25.000 metros cuadrados, de 7 pisos, de 200 camas UCI, de 300 camas regulares, de 20 especialidades, con cafetería, restaurante, guaguaguasi, no sé, estoy exagerando porque no sé específicamente de hospitales con mucho detalle, pero lo que necesitas es darle un alcance que logre un nivel de servicio.
Entonces, es lo más importante, la infraestructura, la de acuerdo, serviciabilidad. entonces el concesionario va a hacer algo que obviamente no vaya en contra de él y que logre durar ese tiempo y se lo tiene que entregar en un nivel de servicio cuando se lo devuelva al Estado o al concedente. Entonces, cuando el supervisor entra y quiere intervenir en que no se debe diseñar así, sino así, y esto, entonces para eso tiene su marco en los NEC. Los alcances, por ejemplo, que hacemos directamente son, necesito lo que he dicho, pero además que esté dentro de la norma sismoresistente peruana, esté dentro de la normativa arquitectónica de hospitales, estoy diciendo cualquier cosa, que esté dentro de las mejores prácticas de la ONU para centros de salud, de las mejores prácticas, si fueran escuelas, de las mejores prácticas finlandesas. Entonces, en el caso del NEC para una obra directa, si el contratista cumple con toda esa lista y con todos esos marcos, no hay razón para no aceptarle. Bueno, en el otro lado, entre el concedente y el concesionario, si el concesionario cumple con todo lo que se le ha puesto en el alcance del contrato técnico para lograr una infraestructura que logre un nivel de servicio, ¿por qué habría que negarle que avance y detenerlo? Sí, lo que comentas, Augusto, es correcto, es correcto. Solamente para precisar, claro, el contrato del supervisor es el regulador, ¿ya? Y efectivamente, cuando lo contrata, salvo algunos contratos de concesión que prevén un supervisor y especializado, depende un poco del contrato de APP, y efectivamente, concuerdo contigo que cuando el regulador contrata, los supervisores, sobre todo el mercado, a veces no todos los supervisores vienen con el chip de obra pública. Entonces, cuando se enfrentan ante una APP, se enfrentan con otra realidad, una estructura de un contrato distinto. Claro. Sobre todo porque ese supervisor no supervisa al directo proveedor del cliente, sino quiere supervisar al subcontratista del concesionario. Cuando el concesionario es el que tiene que dar la cara, no el subcontratista o el contratista, como lo quieras ver. Y yo pensaba un poco en la pregunta que hizo Rodrigo, porque claro, o sea, tú en teoría, cuando tú contratas, cuando tú estructuras el contrato, ¿no? Está por inversión, ¿no? Que tiene un montón de asesores y estructura el contrato de concesión, sí se establecen plazos. Cuando hablaba de la liberación de áreas, sí se establecen plazos. O sea, no es que no se establezcan los plazos, el problema es que los plazos no se cumplen. O sea, cuando tú ves los contratos, hay un cronograma donde dice tal fecha se va a entregar el área 1, tal fecha se va a entregar el área 2. Pero ese riesgo está del lado del concedente. Claro, y el problema viene que esos plazos que están, porque están, no se cumplen, son irrealistas. Entonces creo que va un poco a la pregunta, la asistencia técnica, ¿algo puede hacer, o sea, respecto de cómo hacer que esos plazos se empiecen a cumplir de repente, no sé si de un modo preventivo o de un modo en la gestión, o tú crees que eso trasciende? Es que primero es la gestión. Y la gestión podría ayudar a que esos plazos contractuales o que se firmaron, o antes siquiera de lanzar el concurso, que se piense en plazos, digamos, realistas. Antes que realistas, prefiero decir, bueno, sí, realistas o plazos que obedezcan a los riesgos que se van a asumir en un contrato de concesión. ¿De acuerdo? Como también la inversión, que obedezca a los riesgos. Es una cosa que discutíamos la otra vez con alguien, decía, uno de los principales problemas de los clientes es que los clientes creen que va a costar solo lo que fue concursado, cuando siempre pueden haber riesgos y deberían de tener eso como parte de las contingencias. Tanto en contratos como de obra pública como en las concesiones, el contrato incluye plazos deseados y vamos a pensar que son bastante probables porque se han medido los riesgos. Pero, por ejemplo, en los contratos NEC hablamos de la fecha de entrega y la única manera de mover esa fecha de entrega es por un evento compensable, ¿de acuerdo? Cuando se cambia, esa es la nueva fecha y se acabó. Entonces, ¿se cumplió el plazo? ¿En cuál plazo? ¿En el del contrato? Sí, se cumplió, porque la fecha se movió. O tú me estás preguntando si te tiene que cumplir en el plazo original. Bueno, no se cumplió en el plazo original, pero ya no es el plazo contractual. Entonces, una de las primeras cosas que hay que entender para mí en este tipo de contratos es que, en general, no sé si en el 100%, pero bien cerca del 100%, no va a resultar el proyecto en el plazo que originalmente se estableció y en el presupuesto que originalmente se estableció. La pregunta es, ¿eso es más importante que saber
por qué se movió. Para mí es más importante saber por qué se movió. Entonces, cuando dicen, por ejemplo, en el contrato NEC que tanto usamos, el contratista ha dicho que va a terminar 2 meses después. Perfecto. ¿Es la verdad? Sí, es la verdad. Y el cliente dice y se aflige, ¿no? Dice, pero es que queríamos terminar acá. Pero la pregunta es, ¿podíamos con todo lo que ha pasado? No. Entonces, ¿y es responsabilidad del contratista de que termine? No, mira, es responsabilidad de un mes. Ah, le has hecho por evento compensable, le has pasado un mes. Bueno, el otro mes sí es su responsabilidad del contratista, cuando dije 2 meses. O a veces resulta siendo 3 meses el cambio de fechas y el contratista incluso va a tener una holgura, pero porque termina siendo su derecho porque se han analizado las cosas y en efecto no ha sido responsable. Entonces, no hay proyecto, me da un poco de, no sé si suena muy duro lo de risa, pero cuando hay gente que dice, si el diseño estaría bien hecho, terminaría en el precio que se propuso y en el plazo que se propuso. Eso no existe. No pasa. No existe. Esos son los sueños más febriles de los que creen que la suma alzada fue la solución para todo desde hace 200 años de república. No existe. Lo que existe mejor es un control sobre saber exactamente cuándo va a terminar y dónde están las responsabilidades para que cada quien asuma lo que le toca. No jugar al juego de, porque es otro tema, ¿no? Y podemos quedarnos acá horas. ¿Quién pone el precio de referencia y el plazo de referencia cuando lanza un concurso del Estado peruano en general? ¿Uno que construye o uno que diseña? El que diseña. El que diseña. Y seguramente lo diseñó muchos años antes de que se lance la licitación para la obra y seguramente lo hizo en gabinete y no en campo. Pero así lo haga un día antes de lanzar el concurso, ¿por qué le pides y con todo cariño y respeto a los que diseñan? Soy ingeniero civil y varios de mi promoción se dedicaron al diseño, yo me dediqué a la gestión. Listo. ¿Por qué alguien que diseña tendría el incentivo para colocar el precio con las contingencias y los riesgos? ¿Por qué? Le estás dando a alguien que no tiene el incentivo y no tiene la especialización que te dé el precio de referencia. Y con ese precio lanzan el concurso y juran y perjuran los clientes de que así no se debería mover y que si está bien diseñado no debería pasar nada. No ocurre. Entonces, ahí está, yo creo, digamos, los orígenes de estas situaciones. Y ya para terminar la pregunta, en OXI, tú al final tienes un financista y un beneficiario. Y el contrato entre el financista y el beneficiario es para que el financista, que no es un contratista, que no es un cliente, que no es un contratista, contrate a alguien que diseñe y a alguien que construya. Entonces, yo no sé si una asistencia técnica le puede ayudar necesariamente digamos, al beneficiario, pero si el beneficiario tiene varios proyectos, yo sí creo que le puede ayudar. Y le puede ayudar si tiene varios proyectos, una asistencia técnica, si los tiene en OXI, en obra pública directa, en APP. Miren un gobierno regional. Cómo un gobierno regional afronta, no sé, 10, 20 proyectos que están en diferentes modalidades. Si no tiene alguien que haga ¿cómo se dice? Lo dije antes, era el monitoreo y control. ¿Cómo haces? ¿Haces uno tras otro o los haces en cuerdas separadas y al final no sabes cómo pasa aquí, pasa allá, si no lo tienes todo, digamos, administrado por una oficina de gestión de portafolio, sea el tipo de contrato que sea? Sí, es cierto. Y ahora, justo comentabas ahora, y creo que ya lo hemos comentado en parte, este tema de la asistencia técnica y la relevancia de esto. ¿Cómo o qué criterios crees tú resumirías, ¿no?, de repente, que debería tener en cuenta el gobierno al momento de contratar esta asistencia? Mira, yo creo que uno de los principales debería ser, incluso para contratar la asistencia, contratar al contratista o contratar al supervisor. No puedes jugar al juego, y voy a dar el ejemplo nuevamente poco ortodoxo, pero creo que me van a entender. Alguna vez se lo dije al MEF y algunos lo apreciaron y otros no tanto. ¿Cómo hace el Estado para elegir normalmente? ¿Cuál es su máxima? Son mis teorías, ¿eh? A cumplimiento de los mínimos requisitos, gana el de menor precio. Esa es su lógica, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cómo hace? Dice, vamos a concursar a Pitufo, a Gargamel y a Goliat. ¿De acuerdo? ¿Y qué hace normalmente? Dice,
o qué pasa en realidad. ¿Tú crees que si Pitufo cumplió con los mínimos, no va a pasar Gargamel y no va a pasar Goliat? Me refiero a los tamaños, ¿no? Obviamente. Va a pasar. Listo. ¿Y quién crees que va a ser el más barato? ¿En serio Goliat? No, va a ser Pitufo. Y termina el concurso y Pitufo no puede con la carta fianza. Pitufo era un cascarón de empresa. Goliat y Gargamel le imputaron el que ganó y mil cosas más. Y luego el Estado, y no solo el Estado, también el público en general, el privado también se pregunta, ¿en qué fallamos? Claro. O sea, elegiste al más débil y al más barato. Si ese es tu driver para elegir, vas a tener siempre lo que tienes. En los concursos en los que hemos estado y en los concursos que nosotros proveemos, ha sido principalmente la parte técnica un mayor peso que la económica, y todo a la vez, ¿no? 60-70% de la técnica, 30-40% de la económica. Con eso, ¿qué logras en sencillo? Creo que nunca ha ganado el más barato. Y creo que no va a ganar el más barato. Y a veces gana el, entre comillas, más caro, porque muchas veces concursan, en nuestro caso, cuando hacemos los concursos, por un fee. Y no necesariamente es el fee más caro. Entonces, si la técnica es robusta, probablemente la económica también va a tener que ser robusta y no tengas que elegir siempre a Pitufo. Algo parecido sucede también con las asistencias técnicas o con las supervisiones. Tiene que ser más el expertise, las acreditaciones, los registros, para que realmente, y eso tiene un costo, tiene un valor, pero claro, concúrsalo, no se lo des a alguien porque sea inglés o porque parezca más profesional, concúrsalo, pero concúrsalo con los drivers adecuados. Y claro, es el cliente el que debería pensar realmente dónde necesito asistencia técnica, porque tal vez no necesito asistencia técnica. Pero alguien me decía una vez, quiero contratar una PMO. Ah, bacán. ¿Y ya saben los proyectos? No, todavía no sé la cartera de proyectos, pero quiero contratar una PMO. Entonces, claro, la PMO es ¿Con experiencia en qué? ¿Para hacer qué? Claro, o sea, monitoreo y control de qué. Para hacer eso tienes que saber la cartera de proyectos, si no, ¿cómo lo haces? ¿No? Entonces, ahí nomás ya necesitas asistencia técnica para elegir a alguien. Claro, la asistencia técnica te sirve hasta para determinar si necesitas una PMO o no. Y evidentemente hay que elevar los estándares, ¿no? Técnicos, porque yo creo que ese es el primer filtro, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Una última pregunta, Augusto, para no robarte más tiempo. Muchas gracias, has sido muy, muy gentil con nosotros. Se vienen los nuevos hospitales del PRONIS. Ya nos has dado algunas luces de cómo va a ser la asesoría que ustedes van a tener como consorcio al PRONIS. ¿Qué más nos quieres contar y qué más les quieres contar al público que va a ver el podcast sobre el panorama de inversión y las oportunidades de negocio que van a ver con estos nuevos hospitales? Bueno, en general vamos a hacer lo que hemos estado haciendo otras veces, ¿no? Que es ordenándonos en los primeros 3-4 meses, vamos a establecer lo que es la gobernanza, que es establecer la PMO, y a la par avanzar con los temas de procura, con los temas de transferencia de conocimientos, establecerla desde cero para mejorar y trabajar en un ambiente en donde todos usemos las mismas herramientas, tanto los asesores como los asesorados. Y el próximo año, en el primer semestre, debería salir el primer roadshow de estos hospitales que nos tocan, diciéndole al mercado cuáles van a ser las reglas de juego para ver también y medir qué tanto interés hay en el mercado, ¿no? Y de esa manera empezar a crear también ese interés, ¿no? Primero saber cuánto interés hay y crear más interés, porque una de las cosas mejores que se pueden hacer es que haya competencia. Y para tener varios jugadores, Totalmente. Lo que lanzas al mercado debe ser bueno para varios. Atractivo. Atractivo para varios, ¿no? Entonces, creemos que eso va a suceder, en el semestre que viene. Y luego nosotros, el primer contrato ha sido por 47 meses, es decir, la idea es generar toda esta gobernanza, toda esta procura en los primeros medio año o algo más, y luego empezar con los concursos. Y luego ya se verá cómo se paquetiza, porque además esta etapa es justamente la etapa en la cual hay que hablar con el cliente y decirle, a ver, ¿cuáles son los riesgos que quieres asumir? Otra vez, de manera poco ortodoxa, en Lima 2019, ¿qué se le dijo al cliente?
tal vez no se le dijo esto directamente y de manera tan abierta, pero tiene que haberse pensado en, bueno, ¿qué tenemos? ¿Tiempo o tenemos presupuesto? Obviamente tiempo no había, entonces el presupuesto no podía ser controlado y exacto, porque ¿cómo podrías haber hecho para que un contratista tome el riesgo de lograrlo a tiempo contra una tarifa que probablemente hubiera sido infinita porque nadie hubiera concursado? Entonces tenía que haber un precio que no era fijo, que era la opción F, una referencia, y premios y castigos. Y ya está. Como hicimos en la Escuela Bicentenario, ¿hay tiempo o hay presupuesto? Hay que pensar en el presupuesto. Entonces vamos a hacerlo con calma, con tiempo, para hacerlo en 2 etapas, para que tengas un presupuesto que tú digas, sí puedo con este presupuesto, o no puedo. Vamos a tener que reducir la cantidad de alcance o la cantidad de colegios. El acuerdo para entonces, al final, yo digo de manera coloquial, por favor, que se entienda lo poco ortodoxo. ¿Tienes tiempo o tienes billetera? No estoy, que se entiende esto, estoy tratando de ser práctico en el sentido de, va a ser difícil que tengas los dos. Entonces, bien pensado, bien hablado con el cliente, o si no, para que te alcance en la billetera, pues reduciremos los alcances. No, quiero más alcances, pero entonces, ¿cómo hacemos? ¿Ponemos más tiempo para pensarlo más? Al final las cosas cuestan lo que tienen que costar y duran lo que tienen que durar. La pregunta es, ¿a quién le toca pagar eso y a quién le toca asumir ese tiempo? Y de hecho, lo que mencionas es muy importante y sería de mucha utilidad para el Estado, ¿no? Donde los recursos son limitados. De acuerdo. Entonces, si el Estado sabe con tiempo, pero bueno, mijo, pues si te lo va a decir el que diseña, estamos muertos, pues. Y vuelvo a decir, no tengo nada contra los que diseñan son excelentes haciendo eso, diseño. Es el Estado el que los pone muchas veces en esta disyuntiva. Y en el caso de el Estado, pues el Estado va a entender que tiene que colocar sus riesgos, además de su presupuesto de solo la construcción, porque siempre puede pasar algo. Entonces tiene que haber medición de esos riesgos y para eso, si no hay expertise, hay que conseguirlo con asistencia técnica. Muchísimas gracias, Augusto. Esperamos que te hayas sentido cómodo, que la hayas pasado bien. A todas las personas que nos van a ver y nos van a escuchar en las diversas plataformas de CAE en el podcast, les agradecemos su sintonía y pues los esperamos en los siguientes episodios de Ruta Crítica. Lanzamos este espacio para plantear propuestas de valor, para generar debate y finalmente para mejorar la industria de la construcción. Nuevamente, gracias, Augusto. Ha sido un placer tenerte acá con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos en la próxima vez.